niños van al cuido, quiero por favor que me acompañen. En el libro del profeta Ezequiel, no vamos a leer ahora, pueden mantenerse sentados. Sale un buen menudo, pero bendito sea el Señor, qué bueno por eso. Qué bueno por eso. En la tarde de hoy, yo quiero que nosotros hablemos un poco de un acontecimiento que está marcado en la Biblia, en la historia secular, y quiero que nosotros prestemos atención a lo que sucedió en ese tiempo y a lo que está sucediendo en el tiempo presente. El profeta Ezequiel, que es de quien vamos a leer, comenzó a profetizar. Estoy viendo como mucha gente en los pasillos y me gustaría, Jaciel, que tú des una vocecita porque no es un break, sino un tiempo de nosotros escuchar que Dios quiere hablar con nosotros. Y vamos a esperar que vayan entrando las personas que están afuera. Si hay otro más santos, que entren. Muy bien, muy bien. Sí, está bien, estás excusada. Yo sé que tú estás llevando a la niña. Vamos a orar. Vamos a orar. Y una pregunta que yo les quiero hacer: ¿a qué usted vino a la iglesia el día de hoy? Contéstese usted mismo, sinceramente, ¿por qué está aquí? ¿A qué vino? ¿Qué espera? Porque si fue por un domingo más, pídele perdón ahí mismo al Señor, muéstrale tu arrepentimiento y dile que tú quieres que el día de hoy Él abra tus ojos y tus oídos. Señor, nosotros te suplicamos en el nombre de Jesús en esta tarde, que así como tú has tenido misericordia de tu creación desde que Adán pecó, Padre, que hoy se vea evidente en la vida de nosotros. No hay una misericordia mayor que el que está camino al infierno y que tú lo rescates y lo saques de ahí. Señor, y que puedas mostrarle al perdido, al que está sin ti, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y nosotros queremos, Espíritu Santo de Dios, que tú operes con poder en medio de las mentes y los corazones de los que aquí estamos. Hay mensajes que son una vez y para siempre y que marcan nuestra trayectoria en nuestras vidas. Y yo te ruego, Espíritu de Dios, tú que inspiraste esta palabra y tú que eres quien nos convence, quien estás a nuestro lado, nos contrictas, que tú pongas un espejo de nuestras vidas delante del Padre, para que nosotros podamos, Señor, ver como tú nos ves. En el nombre de Jesús yo te pido que ninguna palabra humana sea retenida en el corazón, solo la tuya, Padre, y que tú hagas eco de tu palabra el día de hoy para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. Les decía de antemano que el profeta Ezequiel fue uno de los extraditados del reino de Jerusalén o del reino de Judá hacia Babilonia. Hubieron 3 expediciones. La primera expedición con el
fue en la que el profeta Daniel fue, en la segunda expedición fue el profeta Ezequiel, y en la tercera el resto del pueblo. Ezequiel emigró a Babilonia cuando tenía aproximadamente unos 25 años, y a los 30 años comenzó a tener visiones de parte de Dios para mostrarle cosas que estaban sucediendo en Jerusalén. Y entre ellos comienza Dios a mostrarle el pecado que había en el pueblo. Habían 4 personajes a los que Dios en este libro acusaba. Acusaba a los sacerdotes, acusaba a los profetas, acusaba a los príncipes y acusaba a los ricos. Y cuando se dirigía a los sacerdotes, decía que habían violado la ley de Dios, habían profanado sus cosas sagradas, y que entre lo sagrado y lo profano no hacían diferencia. Entre lo limpio y lo impuro no hacían diferencias. No enseñaban a distinguirle al pueblo lo que era bueno y lo que era malo, y que habían escondido sus ojos de los días de reposo, y también permitía que se profanaran el día de reposo. A los príncipes los acusó de que eran como lobos que desgarraban a sus presas, que derramaban sangre y que destruían las vidas para obtener ganancias injustas. Los profetas los acusó de hablar de falsas visiones, de predicciones mentirosas, de decir que Dios le había dicho sin Dios haberle dicho nada, cuando en realidad el Señor ni una sola palabra había puesto en su boca. Y a los ricos los acusó de ser injustos, asaltaban a los pobres, maltrataban a los necesitados y se aprovechaban de los extranjeros. Aquí estábamos viendo la élite, los que dirigían, los que representaban a Dios. Y como nosotros podemos ver un liderazgo que no está apegado a Dios, un liderazgo que no predica y no guarda, porque no es predicar, guardar lo que Dios en su ley impone, le da licencia a su pueblo a que traspase las barreras y haga todo lo que quiera. Cuando la élite comenzó a desboronarse, el pueblo comenzó, y Dios acusa aquí, despreciaban al papá y a la mamá, trataban con violencia al extranjero, despreciaban las cosas sagradas, profanaban el día de reposo, calumniaban, eran chismosos, levantaban calumnias unos con los otros, adulteraban, buscaban las mujeres de sus prójimos, prestaban dinero aprovechándose del necesitado, cobrándole altos intereses, y hacían negocios y obtenían mucho dinero de una manera deshonesta. Ahora bien, quizás una de las palabras más tristes que nosotros podemos leer en las Escrituras es la que vamos a tratar el día de hoy. Y se encuentra en Ezequiel, en el capítulo 22, en el verso 30. Ezequiel, capítulo 22, el verso 30. Les he contado esto como una introducción para que nosotros podamos ver las palabras de Dios en medio de este pueblo altivo, pecando, desobedeciendo la ley de Dios, aparentando, porque había templo, habían sacerdotes, habían profetas. Y Dios dice: busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia, que resguardara al país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. Y hay otra versión que dice: busqué a uno solo que construyera un muro y no encontré a nadie. He buscado a alguien que sea pacificador y no encontré a nadie. He buscado a alguien que se levante en defensa y no encontré a nadie. Wow. Un pueblo completo donde Dios está buscando
gente que levanten vallados, que levanten murallas, que estén en la brecha. Y Dios dice, no encontré uno solo por el cual yo pudiera tener misericordia. Nosotros leímos cuando Dios tuvo la discusión, de ahí es que viene la palabra regateo. Cuando Dios y Abraham hablaban y para que Abraham intercedía y decía, Señor, pero si hubieran unos 40, y si hubieran unos 30, y si hubieran unos 20. Abraham intercediendo para que Dios no destruyera. Y Dios le contestaba, es que no hay justos que se han levantado en contra de mi juicio. Luego de que Dios enumera los pecados cometidos por los israelitas, aún él estaba dispuesto a abolir su decreto y ser misericordioso, pero no encontró a nadie que intercediera a favor de ellos. Nadie es una palabra devastadora. Cuando José probó a sus hermanos con la copa de plata que sacó del saco de Benjamín, José estaba buscando que alguien intercediera a favor de Benjamín. Y la historia nos dice que Judá dijo que él asumía toda la culpa. Dios busca intercesores, no a personas especiales, sino a personas comunes y corrientes como tú y como yo. ¿Qué significa interceder? ¿Y por qué se ha de hacer tan difícil el que Dios encuentre intercesores? Interceder significa hablar a favor de alguien para conseguirle un bien o librarlo de un mal. ¿Cómo se relaciona esto con la oración? Cuando uno intercede, uno se reúne con un Dios para pedir su favor por alguien. Intercesión no es una simple oración de petición, sino algo que conlleva a la urgencia. Es rogar intensamente por alguien. Pocas cosas que aparecen en medio de la oración. Esto me lleva cuando Cristo estaba en el Getsemaní. Cómo decía que Él estaba en angustia. En una angustia tremenda. Eso se llama interceder a favor de alguien. Moisés, muchas veces con un pueblo que era terco, como el pueblo israelita, y a un costo muy alto, luego del incidente del becerro de oro, Moisés duró 40 días intercediendo, hablando con Dios, y cuando descendió a los 40 días, se encontró que habían hecho un becerro de oro. Y Dios estaba dispuesto a destruir el pueblo, y le dijo a Moisés que él le iba a hacer un pueblo grande. Sin embargo, nosotros escuchamos, déjame, cuando Dios le dice, déjame que yo encienda mi ira contra ellos y yo los voy a consumir. Escuchamos a un hombre que se levanta y le dijo a Dios lo contrario, de una manera humilde: si es tu voluntad, perdona su pecado y no borres. Si tú no borras el pecado de ellos, mejor yo prefiero que tú borres mi libro, mi nombre del libro de la vida. O sea, cuando Cristo habla en el Evangelio de Juan de que Él da el mayor amor que hay es cuando uno lo da por sus amigos. Aquí nosotros estamos viendo a Moisés con una tipología de Cristo dando su vida para que Dios perdonara a su pueblo. Sin embargo, es Dios. No podemos creer que por la intercesión nosotros vamos a doblarle el brazo a Dios. Dios es en que en su soberanía determina todas las cosas, pero lo que Dios requiere de nosotros es que nosotros intercedamos y le dejemos los resultados a Él. Y no sabemos si nuestra intercesión puede apartar el derrocamiento de su ira. En el Salmo 106, en el versículo 23, el salmista dijo, Dios hablando, Él dijo, yo los hubiera destruido de no haberse puesto Moisés, su escogido, en la brecha delante de Él, a fin de apartar su furor para que no los destruyera. Miren, mis hermanos,
Cada uno de nosotros tiene su propia historia de intimidad con Dios. Pero yo les puedo testificar a ustedes que yo le he orado al Señor con angustia para que Él cambie un veredicto. Y yo he visto la mano de Dios haciéndolo. La intercesión tiene poder, mucho poder, mucho poder. Nosotros nos encontramos también con la oración de Aarón. Cuando Coré se subleva en contra de Aarón y Moisés, Dios en su ira mandó para matar a mucha gente. Y Moisés le dice: coge tu incensario y ve corriendo, intercede delante del pueblo para que se detenga la matanza. Aarón no le importó que a él le cayera lo que le cayeron a los otros, se involucró en el medio del pueblo para que Dios escuchara y comenzó a interceder en medio de la matanza. Y la Biblia nos dice que la matanza se detuvo cuando Aarón comenzó a orar. Ahora, ¿cómo nosotros saber si Dios te está llamando a ponerte en la brecha? ¿Y qué condiciones debe tener un hombre para poder alcanzar esa oración que Dios escucha, tal y como el profeta Elías le dijo acá por su desobediencia? Mira, dentro de 3 años no va a llover más. Un hombre simple, común y corriente como nosotros, elevó esta oración delante del Padre, y el Padre detuvo la lluvia por 3 años porque Elías oró. Ahora, ¿estamos nosotros a ese nivel? Hay una historia de un hombre que vino de una jungla y fue traído a la ciudad de Manhattan, invitado por un neoyorquino. Y cuando ellos están en medio de Manhattan, en este bullicio, en el downtown de Manhattan, en donde ahí se escucha todos los sonidos que usted puede imaginarse, le dice el de la jungla al neoyorquino: estoy escuchando un grillo. Y el neoyorquino le dice: pero ¿cómo tú me dices a mí que tú estás escuchando un grillo en medio de todo este bullicio? Y él le dice: tú verás, tú verás. Y comenzaron a caminar. Y el hombre se agacha y dice: míralo aquí el grillo donde estaba. Y le dice el neoyorquino al de la jungla: ¿y cómo tú pudiste escuchar? Y él le dice: te voy a demostrar. Dame las monedas que tú tienes en tu bolsillo. El neoyorquino le dio todas las monedas que tenía en el bolsillo y las tiró. Y todos los que estaban caminando, al escuchar el sonido de las monedas, se voltearon para ver a dónde las monedas habían caído. Y le dice el de la jungla: todos los que estaban en su lado se voltearon. ¿Por qué? Porque todo depende de lo que tú estás oyendo. Pararse en la brecha implica riesgos, pero en el lugar más seguro que nosotros podemos estar, aún en medio del riesgo, es en la voluntad de Dios. La iglesia de hoy está en medio de una revolución sin precedente. La iglesia de hoy se encuentra en medio de gran peligro. La sociedad ha subido de niveles de temperatura del agua en la que nosotros nos encontramos, y el agua está a punto de hervir. Y nosotros no nos estamos dando cuenta y nos están cocinando. El enemigo tiene todas las estrategias y el mismo pueblo de Dios está sonámbulo. En esta semana escuché un audio que me envió el hermano Columna, que muchos de ustedes lo conocen. El hermano Columna hace Uber. Y él dice que se montó con él una mujer y él le dio un tratado. Y ella lo cogió el tratado y dice: se lo voy a coger a usted, porque usted me late a un hombre que realmente vive la fe que me predica. Y le dijo: ¿sabe por qué no? ¿Sabe por qué estoy tan desconfiada del que me da tratado? Le cuenta a la señora que había salido de un centro comercial en Redding, que es donde ellos viven, y que ella andaba con su hija. No quiero discriminar aquí las razas de las que voy a mencionar, pero esta es la historia.
Y dice que cuando iba caminando, había unos haitianos que estaban regando tratados. Y ella cogió uno de los tratados. Y cuando ella iba caminando, la hija le decía: mami, pero ¿para dónde tú vas? ¿Pero y qué tú estás haciendo? Había caído en un estado de hipnosis para que ella hiciera lo que el haitiano la estaba obligando a hacer. Y ella cuenta que si su hija no hubiera andado con ella, ella no hubiera sabido de su paradero, en donde ella iba a estar. Utilizando tratados con la palabra de Dios para practicar cosas como estas. Por lo pronto, nosotros estamos siendo invadidos por fuerzas del mal y nos estamos nosotros dejando que nos hiervan en una olla, cocinándonos sin darnos cuenta todo el entorno por estar alineados a lo que el mundo nos está ofreciendo. Estos son tiempos para hombres y mujeres de valor, para enfrentar desafíos. Dios necesita hombres de entrega, de disposición, que abracen trabajos arduos, hombres y mujeres de compromisos, hombres que tracen la línea en la arena, hombres que estén dispuestos a jugarse la vida en esencia, hombres de fe inquebrantable. Una cosa es decir yo creo en Dios y otra cosa es vivir conforme a lo que yo quiero. Hubo un hombre, Hudson Taylor, era un reclutador de misioneros. Y hubo un hombre que fue en una muleta, con una sola pierna, a decirle que él quería ir al campo misionero. Y Taylor le dijo a él: ¿y cómo tú crees? Dame un solo argumento para yo mandarte a ti al campo misionero en la condición en la que tú estás. Y él dice: lo que pasa es que los que tienen dos piernas no van, y yo tengo una y quiero ir. Dios le había dicho a Elías, cuando salió huyendo, que el rey Acab y Betsabé lo estaban buscando para matarlo, que se fuera a un arroyo. Y en ese arroyo nosotros vimos cómo Dios mandaba cuervos para darle comida, y había sequía por todas partes, pero Elías tenía agua. Y cuando Dios decidió secar el arroyo, le dijo: vete ahora a Sarepta, que va a haber una viuda que te va a dar comida. En ninguna parte de las escrituras nosotros encontramos al profeta Elías resistiéndose al mandato que Dios le estaba dando, porque era un hombre que conocía la voluntad de Dios y estaba en la brecha. Nosotros no escuchamos ninguna queja de Elías. Se conformaba con la comida que Dios le daba. Dios siempre ha echado sus luchas a través de hombres y mujeres. Moisés tuvo que enfrentarse a Faraón. David tuvo que enfrentarse a Goliat. Y haciendo mis devocionales en estos días, me encontré justamente con este episodio en donde David se encontró con Goliat. Y dice en Primera de Samuel, en el capítulo 17, en el verso 33, que David estaba hablando con los del ejército. Y que cuando Goliat salió y comenzó a hablar sus blasfemias, desafiando al ejército de Israel, la Biblia dice: y David oyó. Oiga, esa palabra fue, mire, como esas espadas espirituales que Dios le pone en el corazón a uno para que uno entienda y entre en el personaje del que estamos leyendo. Eso le cambió a David su posición, su pensamiento y todo. ¿Y quién es este incircunciso que se está levantando en contra del ejército de Jehová? Se levantó y se puso en la brecha. Esa palabra, y David oyó. ¡Wow! Eso lo hizo cambiar. Y yo decía: Señor, que tu mensaje el día de hoy lo escuchen. Cristo tuvo que enfrentarse a Pilatos. Pablo tuvo que enfrentarse al Imperio Romano. Lutero tuvo que enfrentarse a la jerarquía de la Iglesia Católica. Y William Wilberforce duró 26 años enfrentando al Parlamento británico en contra de la esclavitud hasta que lo consiguió.
Es una batalla espiritual, pero Dios siempre las ha librado a través de siervos que obedecen su voluntad. La familia. Estamos dando nuestros hijos a la sociedad y no estamos peleando la batalla en nuestros hogares. Nos estamos conformando con lo que los de afuera están haciendo con nuestros muchachos. Porque no hay liderazgo masculino. Los hombres no están liderando sus casas. Porque hay una mujer pastorando aquí. Porque no se han levantado hombres a decir que van a un seminario y se van a preparar. Todos los días preguntándole al Señor, ¿y cuándo que tú lo vas a llamar? ¿Y cuándo que tú lo vas a llamar, Señor? ¿Y cuándo que tú me vas a mandar a mí a las misiones y vas a poner un hombre para que sea el que dirija tu iglesia? Tengo 10 años de esa respuesta. Porque así como Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas, los hombres están vendiendo su primogenitura, están vendiendo su sacerdocio, poniéndoselo a las mujeres en las manos. Y estoy enojada con esto. No hay un liderazgo de hombres donde las mujeres se sientan responsables. Estaba hablando con mi hermano, no está aquí, que lo que hace es que renta apartamentos. Y él me dice, esto está degenerado, esto se está acabando. Parejas separándose porque la mujer tiene que poner el 50 y el hombre el 50 para poder. ¿Dónde está el liderazgo masculino? Padres que no están en la brecha, hijos que no ven a sus padres como sacerdotes de sus casas. Que los hijos dicen que van a hacer tal cosa y el padre dice que está bien. Que las mujeres se sublevan, pero porque no están viendo a ese sacerdote en su casa que cumpla con los requisitos que Dios dice en la Biblia que tienen que tener. ¿Estás en la brecha en tu trabajo? Estás en esta iglesia porque Dios te colocó aquí. Tú tengas tu pensamiento, si te gusta o no te gusta, si tú quieres que las cosas funcionen de esta manera, si tú quieres que funcionen de la otra, que donde yo estaba las cosas eran así, así, así. Aquí es que Dios te tiene. Y si Dios te tiene aquí, te tiene con propósitos. Y mi pregunta es, ¿estás en la brecha en esta iglesia? ¿Estás frente al Padre orando por tu iglesia? ¿Estás trabajando por ella? ¿Estás interesado en lo que pasa en tu iglesia? ¿Estás interesado en saber cómo la iglesia se sostiene? ¿O tú sabes cómo la iglesia se mantiene? ¿Estás interesado en saber cuál es el programa de evangelismo que la iglesia tiene para que los inconversos puedan llegar hasta aquí? ¿Te preocupas cuando se dice que vamos a tener una comida para que tú traigas inconversos de la calle? ¿Estás consciente de que para el infierno que van y que tú eres la voz de Dios aquí abajo? Dios le dice a Ezequiel en el capítulo 16, en el verso 16. Tú usaste los hermosos regalos que yo te di a ti. Cuando Dios está hablando de regalos, está hablando de medios económicos. Esos medios económicos que yo te di a ti, lo estás usando para tus propios ídolos, donde te estás prostituyendo. Y sigue diciendo Dios, qué increíble, ¿cómo pudo ocurrir semejante cosa? Tomaste las joyas y los adornos de oro, de plata que yo te había dado, hiciste estatuas de hombre y le rendiste culto. Esto es adulterio contra mí. Yo no había visto gente más humilde y más sumisa que un creyente que no tenga trabajo, o que tenga un familiar enfermo, o que tenga una necesidad. Piadosos, colaboradores, pero desde que Dios comienza a prosperarlo, mira, eso hacen esto que dice Ezequiel 16:16. Cogen mis regalos, los que yo les he dado, para ustedes construir sus ídolos y prostituirse y adulterar en contra mía.
Y la palabra que Dios nos tiene a nosotros es: busqué en la primera iglesia bautista de Betlehem gente que levantara brecha. Y mi pregunta es: ¿la halló? Cuando tú decides pararte en la brecha, vienen riesgos, rechazos, celos, envidias, responsabilidad, sacrificio para tu vida, crítica y pérdida de popularidad. Pero nuestras mentes deben decir: no tengo que tener miedo, porque ya Dios me hizo una promesa, porque aún nuestras peores cosas obrarán para bien. La necesidad es parte de lo que necesito para lo que Dios está haciendo. Pararme en la brecha significa reconocer los tiempos como los hijos de Isaacar, que sabían lo que Israel tenía que hacer. Pararse en la brecha implica que yo tengo confianza en el Altísimo. Y el prototipo de los prototipos de los prototipos nosotros lo encontramos en Cristo. Dice el profeta Isaías: ¿quién irá por nosotros? Y el Señor Jesucristo dijo: yo lo hago. La enemistad que había entre nosotros y Dios, Cristo se puso en la brecha. Yo lo hago. Yo lo hago. Y Cristo está en la brecha hoy, porque la palabra nos dice que Él está delante del Padre y que delante del Padre intercede por nosotros todos los días para aplacar la ira de Dios. Pregúntate: ¿qué puedes hacer tú? ¿Cómo puedes ponerte en la brecha de los conflictos? ¿Cómo puedes ponerte en la brecha de las divisiones? ¿Cómo puedes ponerte en la brecha del descontento? Dios busca personas que intercedan por este mundo quebrantado. No queremos vivir en tiempos como lo de Ezequiel, cuando no encontró a nadie que orara. Y mi pregunta es: ¿estamos dispuestos a pagar el precio? Quise traer este mensaje de fin de año porque la mediocridad que le estamos dando a Dios se tiene que acabar. Hay que levantarse por encima de nuestras fuerzas y darle al Señor lo que a Él le corresponde. Adoración, gloria, todo lo que Dios estipula en su palabra, tenemos que darlo al 100%. No podemos seguir con esta vida mediocre de servicio a Dios como la tenemos. Y una exhortación para el liderazgo de esta iglesia: yo no quiero ser pastor de gente como la que Dios describe aquí. Aquí todos nosotros tenemos que estar alineados a la palabra y vivir como Dios. ¿Sabe qué? Cuando nosotros, si ustedes se van al capítulo 8 de Ezequiel, Dios le dice a Ezequiel: lo lleva en visión hasta Jerusalén. Y cuando lo tiene enfrente del templo le dice: haz un hueco ahí. Y en la visión Ezequiel hace un hueco. Y cuando entra se pone a ver los líderes, los sacerdotes, adorando dioses falsos ahí adentro. Los líderes del pueblo adorando dioses falsos. ¿Y sabe qué le contesta? ¿Qué le dice el Señor a Ezequiel? Hacen las cosas y dicen: Dios no nos ve. Dios lo ve todo. Y Él sabe dónde. Él sabe la intención del corazón de todo el que hasta recoge una basura. ¿Cuál es la intención que hay en el corazón? Y yo quisiera que para gloria eterna del nombre poderoso de nuestro Salvador Jesucristo, que dio su vida por nosotros, comencemos a cambiar la perspectiva de lo que es ser un creyente, de lo que es cristiano, y comenzar a ponernos metas en nuestro corazón de servirle a Dios, no a la pastora ni a la iglesia, servirle a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza, y serle fiel en cuanto nosotros podamos. Y dejemos de estarnos quejando de tonterías, que es la que el diablo pone en nuestros ojos para nosotros distraernos y desenfocarnos realmente de lo que Dios quiere para nosotros.
Yo quiero llamar a los hombres de esta iglesia. A ver si Dios manda un espíritu de compromiso. A los hombres, párense, que es a los hombres que estoy llamando. Y que Dios haga recaer todo el peso de esta palabra sobre ustedes el día de hoy. Y yo quiero que todas las mujeres se paren atrás. Párense. Todas las mujeres se me van a parar detrás de los hombres. Y ustedes todas van a poner toda, la iglesia completa. Y ustedes van, oh, pero está bueno, ¿y qué es esto? No. Aquí tiene que levantarse un liderazgo de hombre. ¿Y qué es esto? Josué, ven también que tú eres varón. Y yo quiero que toda la iglesia, las mujeres, extiendan sus brazos hacia estos varones que están aquí. Ellos nos necesitan. Padre eterno, Padre celestial, en el nombre glorioso y poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, hoy nosotros proclamamos en el nombre de Jesús espíritu nuevo en estos hombres. Padre, en el nombre de Jesús yo te ruego que toda apatía, la responsabilidad de sacerdote en tu iglesia y en tu casa hoy se vaya. Y tú comiences a sembrar en los corazones de ellos compromiso por tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús, que los esposos sean admirados por sus esposas, que los hijos sean admirados por sus padres, que los jovencitos que están aquí comiencen a decir: hoy yo me entrego a Jehová de los ejércitos, hoy yo me aparto para el Señor, hoy yo seré un sacerdote con la edad que tengo para el Señor, hoy comienzo a amar a mi Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Hoy delante de ti, Señor, pongo mis impotencias delante de tu altar, suplicándote que ayudes en nuestras debilidades. Señor, nosotros te rogamos y nos estamos uniendo aquí, Padre, y que tú nos permitas tener vida, que tú no nos cierres nuestros ojos sin antes ver que estos hombres se hayan levantado con fuerza, pero con la fuerza que tú das. Se hayan levantado con disposición, pero con la disposición que tú das. Se hayan levantado con decisión, pero la decisión que tú das. En el nombre de Jesús, Señor, compromételos contigo. Padre, se trata de ti. Padre, se trata de una iglesia diferente. Padre, se trata de que nosotros salgamos de lo común. Padre, se trata de que comencemos a obedecer tus mandamientos y entender que toda responsabilidad en el hogar cae sobre el hombre. Toda responsabilidad en la iglesia cae sobre el hombre. Y yo te ruego en el nombre de Jesús que tú, Padre, le pongas el casco, el yelmo, la coraza, la espada, las sandalias de tu justicia, de tu amor y de tu poder, para gloria eterna de tu nombre. Bendícelo, Señor. Es nuestra petición. Te lo rogamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Gracias por ello. En el nombre de Jesús. Bendito es el nombre del Señor. Bendito es el nombre.